antes de someter el tema al análisis, vamos a revisar cómo se encuentra el mundo financiero, especialmente en Europa. En abril de 2022, 2 meses después de que Rusia iniciara su operación militar especial en Ucrania y en consecuencia arreciaran las sanciones contra Moscú, el valor del euro se ubicó en $1,05 por unidad, siendo este su nivel más bajo de los últimos 5 años frente a la divisa del país norteamericano. Esta situación se complicó aún más cuando el gigante eslavo suspendió el suministro de gas a la región a través de su principal gasoducto. En septiembre de ese mismo año, la moneda europea se hundió al alcanzar la cifra más baja de las últimas 2 décadas, al ubicarse por debajo de los $0,99. Para febrero de 2023, el euro registró una leve recuperación al posicionarse en $1,07, siendo esto un 13% más que en 2022. Sin embargo, esta mejoría se vino abajo en marzo pasado con la quiebra del Silicon Valley Bank y de Signature Bank, dos de las mayores entidades financieras de Estados Unidos. Wall Street se vio sacudido por el abrupto final de estas instituciones, considerada la segunda mayor quiebra bancaria de la historia del país norteamericano después de la de 2008. Stephanie Pomboy, fundadora de la empresa de estudios económicos Macro Numbers y conocida por pronosticar la crisis financiera global de 2008, advirtió que Estados Unidos está al borde de una situación similar a la de hace 15 años. Casi de inmediato al quiebre de las entidades financieras estadounidenses, las acciones de varios bancos internacionales se desplomaron estrepitosamente en el mercado de valores. Según diversos medios dedicados al sector financiero, el hecho puede deberse al temor de una crisis similar a la que ocurrió en 2008. En este contexto, diversos bancos en Europa cayeron hasta un 6%. Por ejemplo, en España el Banco Santander se desplomó un 6,5%, mientras el BBVA perdió un 5,4%. Entre tanto, en Francia el BNP se dio un 6,2%, el Société Générale un 6,05% y el Crédit Agricole un 4,7%. Por otra parte, en Italia, Intesa Sanpaolo bajó un 6,4%, al igual que Unicredit. De acuerdo con el sitio digital investing.com, las pérdidas de la banca europea arrastraban a la baja a los principales índices bursátiles de la región. Estas consecuencias alarmantes también se hicieron visibles en Asia. En esa región del mundo, los empresarios de China International Capital Corp pidieron no subestimar el impacto del incidente del Silicon Valley Bank en la industria tecnológica. Además, un estudio publicado en la revista electrónica Red de Investigación en Ciencias Sociales reveló que al menos otros 186 bancos podrían enfrentar riesgos similares a los de Silicon Valley Bank. Vamos a someter este tema al análisis. Para ello recibimos a nuestros invitados. Desde Brasil nos acompaña Milton Rondofilo, él es de carrera diplomática. Y desde la Argentina vamos a sumar a Ernesto Matos, economista y analista internacional. A ambos los recibo y agradezco por haber atendido nuestra llamada a través del programa y nuestra multiplataforma aquí en Telesur. Voy a iniciar por Ernesto Matos para conocer su impresión. Hemos estado haciendo seguimiento a las propuestas planteadas por los líderes que se han aglutinado en París en medio de esta cumbre por un pacto financiero mundial. Pero en medio de estas propuestas, que las vamos a desglosar más adelante, si te parece, Ernesto, para conocer y analizar qué alcance podrían tener, nos preguntamos todos, ¿bajo qué condiciones y términos podría reformarse el sistema actual que conocemos como el Bretton Woods, que es este sistema financiero mundial? Es decir, ¿es una realidad o una propuesta que prácticamente se basa en una ficción? Porque tenemos que entender que hay intereses de por medio. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, está claro que los intereses económicos, financieros, políticos de las empresas más importantes a nivel mundial, no solamente ya las energéticas y alimentarias, sino también las tecnológicas, van a presionar en una discusión en la cual hay como dos instancias, digamos, que van a dos velocidades distintas. Una es la inversión que tienen directamente en propaganda y difusión en las universidades para formar cuadros técnicos de corte liberal que defiendan, obviamente, o que discutan estas propuestas de regulación, de cobro de impuestos para el fomento
fomento del desarrollo, de una inversión en infraestructura, de cómo, digamos, se haría esta transición si no se cobrara impuestos, cosa que van a poner a todo su ejército de técnicos y burócratas al frente de esta discusión. Y la otra que tiene que ver con, bueno, volver al Bretton Woods, un tipo de cambio fijo. Es toda una discusión porque no tendríamos hoy un anclaje global. Tendrían que estar de acuerdo todos los países del mundo en volver a la paridad oro, y creo que hoy muchos de los países que tienen oro lo están acumulando, más todavía, y los que no tienen lo han empezado a comprar, como hace años ya lo viene haciendo China. Y acá es donde entra la discusión en torno a cómo se va en esta transición, cómo se va a financiar, ¿no? A una economía verde, como se dice, o infraestructuras verdes, porque mucha de la energía que se necesita para mover toda esta infraestructura requiere una energía solar que básicamente está hecho con oro y plata. El panel solar se hace con oro y plata, y eso marca que en América del Sur tenemos oro y plata. El tema es si lo vamos a industrializar o lo vamos a importar de alguna de las potencias. Me parece que alrededor de todo eso debería estar un poco esta discusión. Y además, tomando en cuenta, y le pregunto a Milton Rondofilo, a quien también recibo en este análisis, tomando en cuenta las posturas sobre todo del sur, de los países que han levantado su voz en representación de las economías en desarrollo y economías emergentes. No pongo en esta cuestión a China porque hablo de los países latinoamericanos y caribeños. Escuchábamos a la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, lanzar un dato que realmente llama la atención. Ella decía el 93% de los países endeudados, porque hay un dato también que sumar, el 65% de estas economías emergentes de países que tienen un crecimiento de hasta el 65% de su deuda pública, pues tienen problemas también de efectos climatológicos. ¿Hasta qué punto entonces seremos capaces de llegar a un sistema más justo e inclusivo? ¿Estamos en el camino correcto o las condiciones no son favorables? Desde su punto de vista nos gustaría conocer su impresión. Muchísimas gracias. Voy a intentar complementar lo que dijo Ernesto, que creo que puso la cuestión muy bien. Creo que lo que hay que buscar es de nuevo un proceso de reindustrialización, ¿no? Pero por otro lado, lo que nos está proponiendo el norte es mantenernos en un viejo sistema de trueque por el cual nosotros les mandamos materias primas y ellos nos mandan los productos industrializados, lo que lógicamente es muy desfavorable para nosotros, ¿no? El acuerdo, por ejemplo, el acuerdo que propone la Unión Europea con el Mercosur va por ahí, ¿no? Va por nuestra desindustrialización, ¿no? Lo que es muy grave. Yo creo que el tema de la reforma solo puede pasar por mayor participación de la gente, ¿no? En todo el sistema financiero internacional, más que todo los órganos de Bretton Woods, el FMI, el Banco Mundial, ¿no? Y me parece que, pues, incluso discutir la dimensión de eso, ¿no? El Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, por ejemplo, que es una de las pocas cosas que se quedaron, porque después del golpe de Estado aquí en 2016 hubo un gran desmonte del Estado, ¿no? Pero ese banco se quedó, fue creado por Getúlio Vargas ahí en los años 50. Es más grande que el Banco Mundial, o sea, solo el Banco de Desarrollo de Brasil es más grande que el Banco Mundial, o sea, las dimensiones están, ¿no? ¿Qué puede ese Banco Mundial hacer de incentivo al desarrollo, ¿no? Entonces, y si vemos la situación, dijiste bien ahí, pusiste la situación de la primera ministra, ¿no? Hiciste la citación de la primera ministra de Barbados sobre la deuda de los países del sur, pero ¿y los países del norte? Inglaterra en este momento debe más que su Producto Interno Bruto. Italia debe su Producto Interno Bruto 1,5 veces. O sea, ¿qué pueden aportar esos países, no? Entonces, o sea, puede ser que sea incluso un buen momento, ¿no? Porque ellos ya no pueden, ¿no? O sea, eso está claro, ¿no? El desastre es absoluto, ¿no? Y esa Unión Europea muy claramente es una unión para ciertos, ¿no? Una unión para reconcentrar renta, ¿no? Entonces, creo que es un momento interesante de rediscutir todo eso. Y además, como puso Lula, pero
necesariamente por más participación, obviamente, de los países del sur, pero también de la gente dentro de los países del sur. Y es que justamente a eso me refería, porque cuando Mia Mottley denunciaba este dato, este aspecto, se refería también a que estos países, ese 93% que está endeudado, pues es el que menos contamina el planeta. Y no se le exige a una Italia que dé más recursos económicos para, entre comillas, enfrentar la crisis climática, como se le viene exigiendo a los países del sur, que prácticamente convierte este sistema y lo coloca en esta frase de ser poco inclusivo e injusto. Ernesto Matos, en este mismo contexto y bajo esta misma línea, hay intereses, hablábamos al inicio. ¿Cómo funcionan estos oligopolios de estas calificadoras que marcan el nivel de intereses de estos bancos, que de alguna manera también se convierten en una estrategia para asfixiar las economías internas? Pero también está la otra cara de la moneda. Si yo te doy más financiamiento, me refiero al FMI, al Banco Mundial, también imprimo mis condiciones y bajo mis términos. Y esto nos pone prácticamente en una desigualdad. ¿Nos puedes explicar, para compartir con nuestros televidentes, cómo se maneja esta actual arquitectura financiera